hablar de ello contamos con la inestimable presencia de doña María Rincón Liébana, miembro de la unidad de la Comisión Europea a cargo de la coordinación del Plan por una economía circular, y doña Paloma López Izquierdo Botín, subdirectora general de Residuos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos y compartir con todos nosotros su conocimiento. Presenta y modera doña Judith Anda Ugarte, consejera técnica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero, pues, el agradecimiento en esta ocasión a COVAC, a su presidente, Ricardo, y a todo su equipo por la invitación que nos hace a la Consejería de Agricultura y Pesca a estar hoy aquí. Creo que, como siempre, también felicitar a COVAC por estas maravillosas jornadas. Cumplen los 25 años, pero han sido 25 años en las que estas jornadas son referentes en Andalucía, pero yo creo que aquí habéis traído personalidades del máximo nivel siempre en todas las jornadas y yo creo que tienen un impacto nacional y europeo muy importante, muy relevante. Por lo tanto, felicitaciones por esa trayectoria. Y, como no, pues también en el día de hoy pues se trae una temática, como os ha dicho ya Ricardo en la inauguración y el alcalde, una temática de futuro en la que, bueno, pues hablar de economía circular es hablar de futuro, es hablar de un cambio de época y un cambio de filosofía en la manera de trabajar y lo que nos espera a nosotros y a las nuevas generaciones. Presentar a las compañeras de mesa, que son grandes especialistas en esta materia. María Rincón Liébana, que cuando hablamos de economía circular, ella está haciendo lo más importante en este momento, es desarrollando el plan de acción de la economía circular y coordinándolo con otras direcciones generales de la Unión Europea. Tenemos la suerte de que también es cordobesa y que, por lo tanto, nos acerca todavía mucho más este tema de la economía circular a nuestra forma de hacer y de trabajar. Y, por otro lado, Paloma López Izquierdo, que es subdirectora de Residuos del Ministerio de Agricultura, a ver si lo digo bien porque vamos cambiando tantos nombres, de Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio Ambiente, y que, por lo tanto, bueno, pues también es la impulsora de la estrategia que está el Ministerio pendiente de aprobar próximamente. Yo, por mi parte, como también moderadora de la mesa, pues voy a hacer un poco una introducción para centrar el tema, dar algunas breves anotaciones sobre la economía circular, pero también comentar qué está haciendo la Junta de Andalucía en materia de economía circular y qué está haciendo esta Consejería de Agricultura. Como ya decía antes, estamos hablando de un cambio de época. Cambiamos de la filosofía de usar y tirar a tratar un residuo, a consumir menos, a tener menos residuos. Y, además, hemos cambiado también la terminología y ya muchas veces ya no hablamos de residuos, sino estamos hablando de subproductos, porque a todos les vamos a dar una utilidad adicional. Con lo cual, estamos ya también cambiando en buena parte nuestro lenguaje. Se trata de una cuestión muy básica, es aprovechar al máximo la vida de un producto y, por lo tanto, que consumamos menos, que aprovechemos más y que también seamos más eficientes. Todo esto parte de una cuestión muy básica, yo creo, que es la Cumbre de París del año 2015,
en la que bueno, pues hay un acuerdo de distintos estados a nivel internacional en el que hay un objetivo general, que hay que disminuir el calentamiento global del planeta y, por lo tanto, hay que tomar ciertas medidas. Unas medidas muy básicas son este plan de acción de economía circular, esta estrategia de economía circular y los avances que se están produciendo en este sentido. Por parte de la Consejería de Agricultura, ¿qué estamos haciendo? Pues yo también, para introducir en este debate, nosotros estamos desarrollando en este momento una estrategia andaluza de bioeconomía. ¿Qué es la bioeconomía dentro del entorno de la economía circular? Nosotros estamos fijando la atención sobre una parte importante y fijando el foco sobre una parte importante de la economía circular, en el que ya la Unión Europea ha fijado una estrategia, la Administración del Estado, el Ministerio de Agricultura también lo ha hecho y nosotros también lo estamos haciendo. Para decirlo de una forma sencilla y no complicarnos con terminología, lo que intentamos es todos los recursos biológicos, los recursos biomásicos que tenemos, vamos a aprovechar la innovación para darle un uso adicional que, en vez de ser un problema en nuestra explotación o en la agroindustria o en cualquier industria de cualquier tipo, pase de ser un problema o un coste, pueda pasar a ser un beneficio y, por lo tanto, pueda incluso transformarse en un valor añadido en la etiqueta de mi producto, incluso desarrollar nuevas oportunidades. Eso pues, supone simple y llanamente que podemos tener un nuevo mercado de bioproductos, un mercado de bioenergía y, por lo tanto, que en este caso el sector agrario puede ser tanto productor de estos bioproductos como consumidor de estos bioproductos. En este caso, por ejemplo, la Comisión Europea, ya en la política agraria común, dentro de la PAC, está hablando del mercado de las proteínas, de otras fuentes de proteínas, que fuentes de proteínas pueden venir desde la mano de la innovación y de la bioeconomía, que provengan de restos vegetales, de restos biológicos y que, por lo tanto, tengamos otras fuentes de donde obtener recursos importantes que son factores muy importantes para la producción y, en este caso, para la alimentación animal. Esta iniciativa la toma la Junta de Andalucía con un acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se impulsa que se haga esta estrategia. No es una estrategia de la Consejería de Agricultura, pero sí la Consejería de Agricultura la está coordinando para toda la Junta de Andalucía. Están participando directamente cuatro consejerías y, por lo tanto, estamos ahora en una fase de trabajo, de definir cuáles son las medidas en las que tenemos que impulsar. Y tenemos previsto pues, tenerlo ya aprobado en el mes de junio. Para nosotros, bueno, antes de seguir yo creo que hemos elaborado un material divulgativo sobre lo que es la bioeconomía, sobre lo que es esta estrategia andaluza de bioeconomía, con el objetivo también de hacer entender mejor estos conceptos, porque la comunicación es una parte muy esencial de este nuevo paradigma de economía y de bioproductos y, por lo tanto, creemos que es muy útil que podamos entender mejor de qué estamos hablando. Así que yo, sin más, voy a dar paso a un vídeo que tenemos elaborando sobre la estrategia andaluza de bioeconomía, sobre las oportunidades que tenemos y qué es lo que pretendemos hacer y que nos va un poco sentar algunas ideas sobre el concepto y hacia dónde vamos. Así que, si es posible dar paso al vídeo en este momento, muchas gracias. Andalucía, situada en el extremo suroeste del continente europeo, cuenta con una superficie de más de 87.000 kilómetros cuadrados y 940 kilómetros de costa. Es la cuarta región de la Unión Europea en superficie y la región más poblada de España, con alrededor de 8.400.000 habitantes.
con un clima mediterráneo templado y con hasta 3.000 horas de sol al año, que convierten a esta región en el lugar ideal para la producción de recursos biológicos y el desarrollo de nuevos modelos económicos. El sector primario constituye una importante fuente de empleo y riqueza en el territorio y supone un gran vínculo entre la población y su entorno. El 37% de la población andaluza vive en el medio rural. Es precisamente este sector el que genera los recursos biológicos con aplicaciones en bioeconomía. El tejido agrario va asociado a una potente industria agroalimentaria. La agroindustria es una actividad de primera magnitud en la estructura productiva regional, con más de 5.000 empresas. La bioeconomía promueve la producción y uso de recursos biológicos renovables como un nuevo modelo de crecimiento sostenible e innovador, que da respuesta a los retos ambientales, sociales y económicos. Andalucía posee los recursos y capacidades necesarios para el desarrollo de la bioeconomía, debido a 3 factores relevantes: una abundante producción de biomasa, la presencia de un sector industrial desarrollado y una extensa red de conocimiento. La biomasa generada es principalmente de origen agrario y agroindustrial, destacando el sector del olivar y la horticultura intensiva. La biomasa forestal, el sector de la pesca, el cultivo de algas y los biorresiduos también constituyen fuentes de biomasa con diversas posibilidades y aplicaciones. Tradicionalmente, la biomasa ha sido transformada para su aprovechamiento en alimentación animal, compostaje, industria textil o como fuente de energía térmica. Hoy en día, estas aplicaciones tradicionales han de combinarse con la innovación para obtener nuevos productos. Para ello, la amplia red de conocimiento basada en las 10 universidades públicas andaluzas, los campus de excelencia internacional y los centros tecnológicos permiten dar soporte al nuevo modelo económico. Gracias a todo ello y a una amplia y capacitada industria alimentaria, química y biotecnológica, Andalucía está preparada para afrontar el proceso de cambio hacia una economía cada vez menos dependiente de los recursos fósiles. Los bioproductos que se obtienen a partir de la biomasa incluyen una amplia gama de compuestos, tales como productos químicos, pigmentos, aditivos, vitaminas, azúcares, proteínas, lípidos, antioxidantes y bioplásticos. Los mercados de aplicación de estos bioproductos son diversos: alimentación, agricultura, ganadería, acuicultura, farmacia, cosmética, energía, biocombustibles, textil y pinturas, entre otros. Con este entorno favorable para el desarrollo de la bioeconomía, la Estrategia Andaluza de Bioeconomía establece las líneas principales para impulsar el cambio: promover la generación y disponibilidad de recursos biomásicos, mejorar las infraestructuras y gestión logística, favorecer los procesos industriales de transformación, promover mercados para los bioproductos, impulsar el sistema de I+D+I+F, reforzar políticas de apoyo y financiación, facilitar la cooperación, coordinación interadministrativa y gobernanza, fomentar la comunicación en materia de bioeconomía. Gracias a todo ello, Andalucía presenta una situación única e ideal para la construcción de un nuevo modelo económico que asegure un presente y un futuro basado en el crecimiento sostenible e innovador de la mano de la bioeconomía. Pues yo creo que igual tal vez ha quedado un poquito más claro, pero por destacar un aspecto, creo que en todo esto nos mueve que tenemos que identificar algunos aspectos especialmente relevantes. La bioeconomía es cooperación interadministrativa, pero cooperación también en el mundo empresarial y cooperación también con el mundo del conocimiento. Es un concepto multidisciplinar y, por lo tanto, tenemos que integrar pues distintas áreas que hasta ahora tal vez trabajábamos de forma independiente, pero que también en este nuevo modelo nos obliga a integrarnos y trabajar
de otra manera. Creemos que este es el reto y también pues, trasladar pues, la satisfacción que tenemos en que en todo esto tampoco empezamos de nuevo con esta estrategia, venimos trabajando en sostenibilidad ambiental y muchos de estos aspectos durante muchos años y, por ejemplo, en estos días en que finalmente se han resuelto la convocatoria de grupos operativos de la innovación, cuyo objetivo es transferir conocimiento, desarrollar iniciativas necesarias en el territorio y trabajar desde la cooperación, pues es decir, que entre los proyectos que se han presentado y lo que ha sido resueltos, los que tienen un interés relacionado con la bioeconomía, con la generación de nuevos procesos y productos, son muchos, por lo cual mi satisfacción del interés que existe, la satisfacción de la Consejería del interés que existe en estos aspectos y, por lo tanto, que es un campo en el que tenemos que avanzar juntos. Así que, por mi parte, ya voy a dar parte a la intervención de la primera ponente, María Rincón Liébana, cuando quieras. Hola, buenos días. Es para mí un placer poder participar en estas jornadas organizadas por COVAX. Muchas gracias, Judith, por tu presentación y muchas gracias por invitarme. Sí, soy cordobesa y espero que no se me note mucho en el acento. Perdón, que no haya perdido el acento. Judith hablaba de un cambio de mentalidad, de un cambio de modelo, de cambiar la forma en la que producimos, consumimos, gestionamos nuestros residuos, todo ello con el objetivo de cerrar el círculo para integrar de nuevo esos recursos en nuestra economía. Y no es... Creo que lo voy a hacer así. No es algo nuevo. Ha estado ahí siempre, porque la eficiencia en el uso de los recursos es esencial para la construcción del modelo económico, pero sí que vemos un incremento en la mentalidad de alinear los objetivos económicos con la protección del medio ambiente. ¿Por qué? Porque no podemos continuar con el modelo de producción y consumo que tenemos en la actualidad sin causar un daño importante a nuestro medio ambiente. Se estima que para el 2050 se puede necesitar un 70% más de recursos como fibra o alimentos. Se estima también que para el 2050 seremos alrededor de 9 millones de personas en el planeta. Actualmente generamos en Europa actualmente utilizamos en Europa 16 millones de toneladas de recursos al año, de los cuales 6 millones de toneladas se convierten en residuos, y de esos residuos tan solo se recicla alrededor de un 33%. Esto supone que hay no solo los perjuicios que supone tener esa cantidad de residuos en Europa, sino también que hay una cantidad de recursos que se pierden, un valor importante que no se recupera. Esta disposición, este cambio de mentalidad no es algo que esté sucediendo solo en Europa, sino que tiene una base internacional. Y lo ha mencionado Judith, el acuerdo de lucha contra el cambio climático en París en el 2015, pero también la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible unos meses antes en Nueva York. La contribución de la transición hacia una economía circular es esencial a la consecución de la Agenda 2030. Ya que contribuye a 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la slide tenéis marcado en negro aquellos Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que hay una contribución por parte de la economía circular. El más importante, sin dudas, es el de consumo y producción sostenible, que se encuentra en la actualidad en revisión, que no solo mira al consumo y a la producción, pero que también incluye un manejo sostenible y respetuoso de los productos químicos y de los residuos. ¿Qué es la economía circular? La Comisión Europea, en el Plan de Acción adoptado en 2015, da una definición sencilla. Es un cambio de modelo, es un modelo económico en el que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantiene en la economía durante el mayor tiempo posible. Y esto se hace, además, reduciendo la generación de los residuos.
¿Por qué es importante? Porque no es solo una oportunidad para Europa, sino también una necesidad. Como decía antes, Europa no es un continente que tenga numerosos recursos naturales y además podemos encontrar numerosas oportunidades económicas para las empresas. Se estima, por ejemplo, que la aplicación de medidas de eficiencia de recursos o la reducción en la generación de residuos puede traer unos ahorros netos anuales para las empresas de unos 600.000 millones de euros, lo que supone alrededor de un 8% del beneficio anual. También contribuye a la lucha contra el cambio climático, porque cambiando el modelo se podría llegar a reducir las emisiones de CO2 en la atmósfera entre un 2 y un 4%. La aplicación de las directivas de residuos que están en discusión actualmente y se adoptarán en breve, se estima que puede llegar a reducir las emisiones de CO2 en 300.000 toneladas. Es decir, hay importantes beneficios no solo para las empresas, sino también para el medio ambiente. Pero no debemos olvidar que la economía circular y la transición hacia una economía circular supone también un beneficio social, porque establece una narrativa de cohesión, ha creado un consenso entre los consumidores y los ciudadanos europeos y además es una fuente de generación de empleo sostenible y de empleo integrador. ¿Qué es lo que la Comisión Europea está haciendo en materia de economía circular? Pues en diciembre del 2015 se adoptó el Plan de Acción por una Economía Circular, que incluye una lista de iniciativas, 54 en su anexo, y además las propuestas en materia de residuos. El plan de acción está estructurado en 4 áreas de acción que coinciden con las principales fases del ciclo de vida del producto. Empieza en la producción, continúa con el consumo, se centra también en la gestión de los residuos y, por último, intenta establecer mercados de materias primas secundarias. No olvida tampoco la comunicación, 5 sectores que son prioritarios, ya se ha mencionado uno de ellos, que es el de la bioeconomía o los productos de la biomasa, también los plásticos, residuos alimentarios, de los que tendremos oportunidad de oír más a lo largo de la mañana, materias críticas primas y residuos de la construcción y la demolición. Estos sectores prioritarios miran a materias o a recursos que necesitaban una atención más específica por parte del plan de acción. ¿Qué significa productos y procesos productivos? ¿Qué intenta aglutinar esta parte del plan de acción? Hemos de decir que la economía circular empieza al principio del ciclo de vida del producto. No podemos tener una economía circular si no empezamos a aplicar criterios de circularidad cuando pensamos cómo diseñar el producto. Por ello, la Comisión Europea adoptó en el 2016, en el marco de implementación del Plan de Acción de una Economía Circular, un plan de trabajo del ecodiseño que estará vigente entre 2016 y 2019 y que intenta mirar a la inclusión de criterios de reciclabilidad, durabilidad y reparabilidad. También intentamos que las industrias se muevan hacia una sostenibilidad en la forma en la que producen estos productos. Esto es lo que se considera procesos productivos. Sostenibilidad porque se gestionan mejor los residuos, porque se reutilizan los recursos, porque se reducen las emisiones. En este sentido, se han ido introduciendo buenas prácticas relacionadas con la eficiencia de recursos y la economía circular en los documentos de referencia sobre las mejores técnicas disponibles en el marco de la aplicación de la Directiva de Emisiones Industriales. Sin embargo, no se puede hacer solo desde la perspectiva de la industria, sino que los consumidores tienen un poder incremental para asegurar que la transición hacia la economía circular se produce. Lo importante es ayudar a los consumidores a elegir productos circulares, productos sostenibles, y proporcionar información que sea comparable, estandarizada y fiable. La Comisión tiene numerosos instrumentos para hacer esto posible. Uno de ellos es la etiqueta ecológica europea, que encontraréis en muchos de los supermercados y centros comerciales aplicada a productos, que certifica el reducido impacto ambiental de ese producto. También
desde el punto de vista de las autoridades públicas, porque la contratación pública supone un 19% del PIB europeo, con lo cual se demuestra lo importante que es que las autoridades públicas empiecen también a comprar bienes y servicios circulares y sostenibles. Se han introducido criterios de sostenibilidad en lo que se conoce como compra pública ecológica. Hay numerosas guías que permiten ayudar a entender cómo aplicar estos criterios y que ponen de manifiesto buenas prácticas y casos que pueden ayudar a las autoridades públicas a moverse en esa dirección. Luego, la tercera área de acción son la gestión de los recursos, que están propuestas en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 12, tal como mencionaba. La Comisión presentó 4 propuestas de directiva conjunto con el Plan de Acción en diciembre de 2015. Desde ese momento se ha llevado a cabo el proceso de negociación con las instituciones europeas. El pasado diciembre se adoptó un acuerdo provisional que será ratificado por las instituciones europeas, por el Consejo y por el Parlamento en los próximos meses. Establece una revisión del sistema de gestión de residuos, a través de la revisión de la Directiva de Residuos Municipales, la Directiva de Residuos de Embalaje y Envases, la Directiva de Residuos Electrónicos y la Directiva de Depósito en Vertederos. No sé si estoy diciendo los nombres correctos, porque estoy haciendo una traducción mental ahora mismo. Establece ambiciosos objetivos de reciclaje, es un objetivo progresivo de incrementar del 55% del 2025 hasta el 65% del 2030 para los residuos municipales, 70% de objetivo de reciclaje para los envases y embalajes y se establece un límite del 10% para el envío a vertedero de aquí al 2030. Por fin llegamos a la última área de acción, que son lo que se conoce como materias primas secundarias, que consiste en convertir los residuos de nuevo en recursos e incluirlos en la economía. Para ello es necesario que haya un mejor entendimiento entre las partes que lo van a aplicar de qué son los materiales reciclados, cómo se reintroducen de una forma económica y segura. Hay numerosas acciones que se han llevado a cabo en este sector. Por ejemplo, se adoptó una propuesta de reglamento de fertilizantes que está en negociación actualmente, que abre el mercado también a los fertilizantes basados en materia orgánica. Se han introducido el fomento de buenas prácticas en materia de reutilización del agua para reutilizar ese recurso. Se están desarrollando estándares con las compañías y en la industria para tener mejor entendimiento de cómo utilizar estos residuos. Y además se ha adoptado la interfaz entre la legislación de productos, de legislación de residuos y la legislación de productos químicos, que diré 2 o 3 palabras un poco más adelante. Como veis, es una agenda de cambio que no solo se centra en los residuos, sino que se desarrolla a lo largo de toda la vida del producto. Es una agenda de cambio que se empezó en diciembre del 2015 y que se ha estado llevando a cabo durante estos 2 años y medio, más o menos, y se han adoptado ya el 80% de las iniciativas incluidas en el anexo de la comunicación. En esta gráfica podéis ver las que se han presentado ya en verde y las que están en naranja son las que quedan por presentar. En este sentido, ha sido muy importante lo que se denomina como el paquete de invierno o el paquete del 2018. Se reúnen una serie de iniciativas que han sido recientemente adoptadas por la Comisión en enero del 2018, el 16. Se incluyeron 4 iniciativas incluidas en el anexo del Plan de Acción: una estrategia de plástico europea en el marco de la economía circular, la interfaz que mencionaba, también el marco de seguimiento de los avances y progresos hacia una economía circular y un informe de materias críticas primas y la economía circular. Además, y muy vinculada a la estrategia de plásticos, se presentó también una revisión de la Directiva de Instalaciones Portuarias y un informe sobre plásticos ozodegradables.
¿Por qué es importante trabajar con plásticos? Porque es uno de los desafíos más importantes que estamos viendo en este momento. Los plásticos están en nuestra vida diaria y son un material muy ventajoso porque permite alargar la vida de los productos. También en el caso de los envases en contacto con alimentos, permite conservarlos y reducir la generación de residuos alimentarios. Sin embargo, vemos que los plásticos, una vez que se integran en nuestro ciclo de vida del producto, hay muchas probabilidades de que acaben filtrándose al medio ambiente. Daros simplemente un dato, el 80% de los residuos marinos están basados en productos de plástico, porque hemos visto que hay una deficiencia quizás en la gestión de los residuos de plástico. Vemos que el plástico en Europa se dedica sobre todo al embalaje, un 40%, y también a otros sectores como los de la edificación y la construcción, o de transporte o equipamiento electrónico. ¿Qué es lo que se pretende hacer con esta estrategia de plásticos, que es una de las prioridades de la Comisión Europea para este año 2018, su implementación? Es establecer una industria del plástico que sea inteligente, innovadora y sostenible, porque la industria del plástico es muy importante en la Unión Europea, pero debe convertirse en una industria circular. Esto va a generar oportunidades económicas, innovación social y sobre todo, la protección del medio ambiente. Esta estrategia tiene 4 ejes prioritarios, que es hacer el reciclaje del plástico más ventajoso para las empresas, parar con o reducir los residuos de plástico y su filtración en el medio ambiente, fomentar la innovación y las inversiones que permitan el establecimiento de oportunidades y soluciones circulares, y también aprovechar que hay un consenso internacional sobre la necesidad de atajar este problema y colaborar con socios internacionales, porque el desafío del plástico no es solo europeo, sino también internacional. La estrategia de plástico establece una serie de objetivos que son muy ambiciosos. Por ejemplo, establece que para el 2030 los envases de plástico comercializados en la Unión Europea deberán ser reutilizables o tendrán que poder reciclarse de un modo rentable. También se está trabajando para fomentar la reducción y reemplazo de los productos de plástico de un solo uso. Para esto no solo es necesario medidas legislativas o medidas puestas en marcha por las autoridades públicas, sino que también es necesaria una concienciación por parte de los ciudadanos de cuándo podemos reemplazar un producto de un solo uso por otro que podamos reutilizar. Es un cambio de mentalidad, un cambio de chip en utilizarlo solo una vez, para reutilizarlo, y es la base y esencia de la economía circular, dejar de usar una vez e intentar reutilizar. También se está trabajando para establecer un mercado de materia prima secundaria de plásticos reciclados que funcione de manera adecuada, que establezca las conexiones entre las partes implicadas de una forma fiable, que sea seguro y que se establezca de forma clara. Y luego, por último, la lucha contra los microplásticos añadidos deliberadamente en ciertos productos. Los microplásticos son fragmentos de plástico muy pequeños, menos de 5 milímetros, milímetros, que acaban que se filtran en el medio ambiente y es muy difícil recuperarlos. Por ello, en el marco de una restricción de la Agencia Europea de la Regulación Europea de Químicos, se va a intentar reducir su presencia. La siguiente medida ha sido la interfaz entre la sustancia y productos químicos, la producción en legislación de materia de residuos. Se ha visto que para potenciar el incremento de las materias primas secundarias es necesario asegurar que el reciclaje se realiza con medidas de seguridad, que no hay productos químicos que se vuelvan a integrar en el ciclo. Se han identificado en esta comunicación una serie de barreras, como la falta de información, la presencia o la posible presencia de sustancias peligrosas, la incertidumbre sobre cuándo las materias dejan de ser residuos,
y también las dificultades en la aplicación de metodologías de clasificación de residuos. Lo que hace la comunicación es presentar una serie de opciones y está abierta al debate y a la consulta con los actores implicados para intentar generar un marco, un análisis en el que las materias primas secundarias puedan circular con normalidad en el mercado. La tercera iniciativa es el marco de seguimiento de la economía circular. No se puede medir, es muy difícil valorar lo que no se puede medir, entonces se han establecido una serie de indicadores que permiten valorar cuáles son los progresos hacia la economía circular en los Estados miembros, pero también a nivel europeo. Consta de 10 indicadores que reflejan ciertos elementos a lo largo del ciclo de vida del producto, siguiendo de la misma forma la estructura del Plan de Acción por una Economía Circular. Empieza en producción y en consumo, continúa con la gestión de los residuos, también las materias primas secundarias y luego una fase que se aplica a todos, que es competitividad y innovación. Gracias a la información que se va recopilando, que está basada en información ya disponible, podremos ir viendo cómo se avanza hacia la economía circular, ver cuáles son las lagunas y poder actuar en el futuro. Este marco de seguimiento tiene una página web específica en la que se puede ver a nivel de Estado miembro y también a nivel europeo cuáles son los datos que se han ido recopilando. Por último, el informe de materias críticas primas y la economía circular. Las materias críticas primas son esenciales en los sistemas de producción, sin embargo, cuentan con un alto riesgo de problemas de distribución y en Europa somos dependientes de la importación de estas materias críticas primas. Por ello, este informe lo que hace es establecer un contexto de la situación global, un mapeo de los actores clave, de las políticas puestas en marcha y se analizan 8 sectores clave. La idea es poder ayudar a los Estados miembros en la implementación del marco legislativo y establecer un enfoque coherente entre lo que se hace en materia europea en el marco de las materias críticas primas y la economía circular, potenciando las sinergias de uno y otro. Por último, me gustaría finalizar diciendo que la economía circular no es una transición que se pueda realizar en compartimentos estancos, sino que requiere la colaboración y la cooperación de todos los actores, autoridades públicas, compañías, sectores universitarios, sectores de investigación. Por ello, y con esa idea en mente, la Comisión, en cooperación con el Comité Económico y Social, ha establecido una plataforma de actores implicados de la economía circular. Esta plataforma tiene como mayor reflejo una página web en la que se están incorporando buenas prácticas en materia de economía circular, también se están incorporando estrategias a nivel nacional, regional y local sobre economía circular. Se incluyen también estudios e informes sobre la economía circular. La idea es crear un foro de información que esté disponible a todos los actores implicados en la economía circular, un foro en el que los participantes de esta plataforma puedan conectar con otros para aprender de las buenas prácticas, para aprender las lecciones que se hayan podido derivar de la puesta en marcha de casos que a lo mejor no han sido tan exitosos. La idea es generar un diálogo que permita avanzar a la transición hacia la economía circular, no solo desde un punto de vista teórico, sino también con ejemplos prácticos. Porque la economía circular no es una transición que vaya a terminar con el fin del mandato de esta comisión o cuando se adopten las estrategias a niveles de Estado miembro. Es una transición que debe continuar y que va a continuar porque la transición se va a producir a nivel de empresas, a nivel de ciudadanos y a nivel de autoridades públicas que van a transmitir estos principios de una forma transversal. Y con eso finalizo mi presentación. Muchas gracias. Bien, uy, qué poco veo. Buenos días.
Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a COVAP la invitación a participar en esta jornada, que para el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente es un lujo, y para mí, personalmente, también estar aquí y poder contar de primera mano el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Aprovecho a saludar al alcalde. Muchas gracias por invitarnos a esta estupenda sala, y al resto de participantes, que espero poder explicarme bien y contar todo lo que estamos haciendo, que es bastante, ¿no? Bueno, aparte de todo lo que han dicho ya mis predecesoras, a ver si me manejo yo bien con esto. Sí, ya han dicho Judith y María, ya han dicho muchas cosas. Yo voy a intentar hacer una presentación contando lo que no han contado, ¿vale? Intentaré no repetirme. Lo único, yo soy subdirectora de residuos, desde residuos en general. Residuos es todo lo que consumimos, menos los radiactivos que no son míos, todo lo demás, todos los residuos demás me tocan a mí. Entonces, ¿qué orientaciones comunitarias tenemos en política de residuos? Básicamente, el principio de quien contamina paga, y segundo, el principio de jerarquía de los residuos. Ahora mismo, la pirámide, la situación de los residuos en nuestro país, en España, es la de la izquierda, ¿no? La jerarquía empieza con la prevención de los residuos. El mejor residuo es el que no se produce, el que nunca se llega a generar. Ese es el mejor y es lo que debería de estar arriba de la pirámide. El triángulo de la derecha es a donde deberíamos de ir. La preparación para la reutilización es cuando yo tengo algo y lo mando a un gestor para que lo arregle y se pueda volver a meter en el ciclo productivo, ¿no? Una preparación para la reutilización es el mercado de segunda mano. Es la segunda prioridad. El reciclado es la tercera opción. En ese sentido también quiero felicitar por el orden del lema de la jornada, porque es exactamente eso, la economía circular. Se trata de fomentar la reducción, la reutilización y el reciclaje. Y de la valorización y la eliminación intentemos minimizarla, ¿no? Porque hasta ahora, como pueden ver en el triángulo, bueno, aquí las cifras aquí no están, pero en la eliminación, la generación de residuos en este país estamos en un 48% que va a vertedero. El 48% de los residuos que generamos, de las 110 millones de toneladas de residuos que se producen en España, van a vertedero. O sea, eso en un mundo en el que, como ya bien decía antes María, cada vez vamos a ser más personas en el planeta con muchas más necesidades, que las materias primas cada vez son más caras, más raras, más inaccesibles, y tenemos una dependencia terrible de otros mercados, tenemos que conseguir cumplir con el reto de conseguir que el residuo sea cero, y si no lo es, que sea un recurso, y poder ser capaces de volver a introducirlo en el ciclo productivo, ¿vale? Eso es lo que he comentado antes. De toda la generación de residuos en España, al 48% va a vertedero. Eso es un lujo que no nos podemos permitir, porque los residuos en gran medida son útiles, ¿no? Esos son los residuos municipales. Como pueden ver, tan solo el 19% se recogen de manera separada. La clave, hoy no me he venido con mis zapatillas hechas con botellas de plástico, porque no era el lugar, pero tengo unas zapatillas hechas con botellas de plástico. ¿Cuál es la clave para volver a meter en el ciclo productivo los residuos? Separar. Hay que recoger separadamente. En el momento en el que yo separo, nosotros, o sea, todos como ciudadanos y luego como productores de residuos, los agricultores, ganaderos, en fin, los industriales, todos, cuanto más separadamente recojamos los residuos, mejores recursos vamos a tener, porque eso sí que es un recurso, ¿no? La clave es esa, es convertir el residuo en recurso, y eso solo lo conseguimos recogiendo separadamente. Esto, pues, soy muy pesada, lo siento, y lo contaré 20 veces más, pero es que la clave es la separación. De los residuos municipales, el 57% va a vertedero, otro lujo que no nos podemos permitir. Sobre todo porque la nueva directiva marco de residuos, que precisamente ya está ahí. Mañana tengo una persona de mi equipo en Bruselas ya negociando la traducción del texto. Y nos va a poner un objetivo de vertedero. Ahora mismo, bueno, espero, lo tengo un poco más adelante esto. Esto me lo voy a pasar porque es bastante aburrido. Esto ya lo ha contado María. Mira, a ver, lo importante, esto es lo que estoy contando. Esto es importante. Esta es la situación en España del vertido. Estamos en un 58% y tenemos que alcanzar en el 2035 el 10%. En fin,
no voy a hacer ningún comentario porque, o sea, la disminución, o sea, el esfuerzo que tenemos que hacer todos es impresionante, ¿no? Eso es los objetivos de reciclado de residuos de envases. Aquí comentar que todos los envases, incluidos los fitosanitarios, todos los envases van a estar afectados por la responsabilidad ampliada del productor para el 2025, obligatoriamente por la nueva directiva de envases y residuos de envases. Lo que he comentado antes, la recogida separada obligatoria es clave. La directiva marco nos dice que los biorresiduos van a tener que ser recogidos de manera separada a partir del 2024. Los textiles, ese flujo olvidado, van a tener que ser recogidos separadamente a partir del 2026. Los residuos domésticos peligrosos también en el 2026. Los RCDs, los residuos de construcción y demolición, otro cajón desastre. También tendremos que ir a la demolición selectiva. Hay que coger los edificios, las grandes infraestructuras, demolerlas selectivamente para que tengamos las distintas fracciones de manera que se puedan aprovechar. Los ladrillos, o sea, ya hay muchísimos ejemplos de fábricas de ladrillos que solo se hacen con ladrillo reciclado. Tenemos el PVC, hay que gestionarlo adecuadamente, tiene sustancias nocivas y puede ser muy peligroso para las personas. Estamos ante un problema de primera magnitud que nos está pasando desapercibido a muchas personas y tenemos que estar preparados, hay que cambiar. La Comisión nos orienta y nos da una serie de instrumentos económicos en el anexo de la nueva directiva y el primero que nos dice es la imposición de impuestos y restricciones al vertido y a la incineración. Y el sistema de pago por generación, en fin, hablaré un poquito más adelante de esto. Y esto ya lo ha contado María, el paquete de invierno también. Esta es nuestra estrategia. Bueno, ya no, estuvo hasta el lunes en información pública, ha estado un mes. Esta estrategia española de economía circular, aunque la pilotamos desde residuos, ¿en qué se diferencia de todos los planes de prevención de residuos que ha habido o de los planes de gestión de residuos que ha habido? Pues que hasta ahora los de residuos hemos estado muy solos, pero vamos, solísimos, y además siempre hemos sido el malo de la peli. Y ahora, con la economía circular, la Comisión nos brinda la oportunidad de ir de la mano de muchos, de todos los actores, porque si no, no lo vamos a conseguir, ¿no? Pensamos que en España será circular en 2030, pero vamos a ir dando pasos cortos, ¿no? El primer plan de acción 2018-2020 con objeto de ir evaluando las incidencias que vamos teniendo con las actuaciones que hemos diseñado, por si acaso hubiera que adoptar medidas correctoras y poder ponerlas en marcha enseguida, ¿no? Y hemos lanzado un pacto por una economía circular, 2018-2020, que ahora también contaré, ¿no? ¿Por qué no estamos solos? Estamos 10, somos 9 ministerios y la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, puesto que esto, realmente la transición, el paso de una economía lineal de usar y tirar a una economía circular necesita de la implicación de todas las administraciones técnicas, de todas las administraciones públicas, pero de todos los rangos, como pueden ver en la diapositiva, y luego de la ciudadanía y de las empresas, por supuesto, ¿no? Ahora iré comentando un poco. Los objetivos estratégicos, al final, resumidamente, es revertir la pirámide de los residuos. No voy a entrar en ello. Los sectores que hemos considerado prioritarios son el sector de la construcción. En general, los criterios que hemos tenido en cuenta para determinar si eran prioritarios o no son su contribución al PIB, ¿no? El sector de la construcción, el de la agroalimentación, el industrial, los bienes de consumo y servicios y el sector del turismo, ¿no? Hemos planteado 70 líneas de actuación y 101 fichas. Bueno, y aquí no lo he puesto, no sé por qué, pero tenemos 837 millones de euros previstos para este plazo. Este es nuestro círculo, que es un poquito distinto del de la Comisión, pero viene a ser, en esencia es el mismo, ¿vale? Nosotros atacamos desde la producción al consumo, la gestión de residuos, las materias primas secundarias y nosotros, por nuestra particularidad como sistema mediterráneo, la reutilización del agua, ¿no? Que el agua es un bien escaso. Y luego incorporamos la sensibilización y participación, creemos que es clave la participación de la ciudadanía y de las empresas y de las administraciones, el empleo y luego, por supuesto, la I+D+I. Es clave todo esto, ¿no? Entonces, aquí voy a ir dando ejemplos, ¿no? En producción, aquí el gran protagonista es el Ministerio de Industria, Economía y Competitividad. Lógicamente, ellos tienen que trabajar en temas de ecodiseño,
de promover la erradicación de prácticas de obsolescencia programada, intentar que los productos tengan piezas fácilmente reparables. Qué difícil es hoy día ir a arreglar algo, o sea, a un sitio y que se lo arreglen. Muchas veces sale más barato tirarlo y comprarte uno nuevo, ¿no? O sea, esto no puede ser. Hay que intentar que las cosas sean fácilmente reparables, que tengan sustancias recicladas y reciclables, para poder cerrar el círculo, que no haya sustancias nocivas y que duren y que no se rompan mucho, por favor. El ecodiseño, el fomento de las etiquetas ecológicas que ya ha mencionado María, el fomento de los sistemas de gestión ambiental, en fin, son muchas medidas. Aquí también el MAPAMA contribuimos con medidas. En consumo, aquí el Ministerio de Hacienda tiene mucho que decir y el MAPAMA, por supuesto, también. Estamos en la última fase de un borrador de plan de contratación pública ecológica. Es clave que la Administración sea ejemplar, ¿no? Cuando vamos a comprar cosas, tenemos que dar señales al mercado de que esos recelos que todavía hay en muchas ocasiones de usar residuos para mobiliario urbano o para carreteras o para edificios, lógicamente el usuario tiene desconfianza, ¿no? El residuo es algo que a uno no le apetece mucho meter en su producto, ¿no? Final. Bueno, nosotros las administraciones tenemos que velar porque siempre que por supuesto, se proteja el medio ambiente y la salud de las personas, se puedan reincorporar esos residuos a donde se pueda incorporar, ¿no? Porque si no, no iremos nunca al residuo cero. La gestión de residuos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues básicamente tenemos que revisar casi toda la normativa de residuos, casi toda. Tenemos un trabajo ingente por delante. También tenemos que incrementar la trazabilidad de los residuos. Ahora mismo también vamos a abordar la modificación del Real Decreto de Traslados de Residuos. Los principios básicos de la trazabilidad de residuos no se están cumpliendo. Tenemos que conseguir que desde que se genera un residuo hasta el final de su gestión sabemos lo que está pasando con él, para que no tengamos ese problema que habrán visto en prensa, ¿no? Que arden de repente las naves. O sea, están pasando unas cosas en nuestro país que no nos podemos permitir, ¿no? Tenemos que saber qué se hace con los residuos y quién lo hace. Incrementar la inspección. O sea, es verdad que hay que sensibilizar, pero al final hay que sancionar, ¿no? Y aquí quien contamina, paga. Entonces, y no podemos permitir que los delitos ambientales que se producen se sigan continuando, ¿no? En ese sentido, destacar, por ejemplo, que hemos empezado este año ya a trabajar con aduanas, con Seprona, con el resguardo aduanero, con Guardia Civil y con comunidades autónomas vamos a empezar a trabajar próximamente en reforzar la inspección, ¿no? de todos estos residuos. Hay un tráfico de residuos en España que no puede soportarse, ¿no? La fiscalidad ambiental. ¿Qué está pasando en nuestro país? Pues que como las comunidades autónomas hay unas que tienen tasa al vertido y otras que no, uno es más alto, otro es más bajo, se produce un turismo de residuos que va a donde la tasa de vertido es más baja, que está consiguiendo que haya comunidades autónomas que son auténticos vertederos, sobre todo las limítrofes de donde la tasa de vertido es cara. Total, que esto estamos intentando trabajar, estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda y con comunidades autónomas para buscar una armonización de los impuestos al vertido. De esta manera, si conseguimos lo que nosotros propugnamos, que esto es lo que estamos negociando, que no sé si lo conseguiremos, pero es lo que queremos, nosotros queremos unificar todos los impuestos que hay al vertido, a la incineración y a la valorización energética. Queremos que se armonicen en todas las comunidades autónomas, que se unifiquen al alza, es decir, no vamos a empezar con rebajas, que se unifiquen al alza y que sea finalista. ¿Por qué? Porque al final son los ayuntamientos los que tienen que pagar toda la gestión de residuos, ¿no? Entonces, ese impuesto que lo recaude la comunidad autónoma y que lo destine a residuos, porque si no, y probablemente tendrá que transferir un gran porcentaje de esa cuantía que recaude a las entidades locales, que al final son las que tienen la sartén por el mango, ¿no? Y tienen muchos compromisos y muchas veces no tienen medios para abordarlo. Luego, por supuesto, vamos a avanzar en la recogida separada. Aquí solamente he puesto fracción orgánica, pero ya estamos mucho más lanzados. Vamos a ir por supuesto, los RCDs, va a haber que recogerlos por separadamente. Vamos a trabajar en la recogida separada del textil, lógicamente los residuos domésticos peligrosos
queremos trabajar, lo que pasa es que eso nos va a llevar un poco más tiempo, pero haremos algo de manera voluntaria con los plásticos agrícolas, ¿no? Es un tema que nos preocupa mucho, sobre todo después de lo que ha pasado, lo que hemos visto con el cierre de las fronteras de China, ¿no? Ahora China ha decidido frenar la importación de residuos de poca calidad, lo cual entiendo que es lógico. Lo que pasa es que en los países europeos nos ha producido un problemón, ¿no? Ahora resulta que, sobre todo, por ejemplo, Reino Unido, que es una isla y no tiene dónde llevar sus residuos, pues al final lo está llevando todo a incineración y eso es un desperdicio que no nos podemos permitir, ¿no? Entonces, temas como lo del cierre de la frontera en China nos está obligando a tomar medidas, por ejemplo, en plásticos y en papel, que lo que nos tiene que obligar es a tener... O sea, nuestra industria del plástico en España es muy buena, pero nos va a obligar a ser mucho más competitivos, mucho más innovadores, buscar soluciones a este nuevo problema para que luego esa granza de plástico reciclada que consigamos sacar se la vendamos a China, porque China sí que quiere residuos, pero los quiere de buena calidad, como los queremos todos. Volvemos a lo de siempre, tenemos que avanzar en recogida separada. El plástico bien separado es un recurso, ¿no? Materias primas secundarias. Aquí tenemos la declaración de subproductos y la determinación de cuándo se acaba la condición de un residuo para un residuo, ¿no? Aquí quiero comentar una orden ministerial que tenemos a medias, Arnaldo y yo, que salió en el Boletín Oficial del Estado hace poquísimo, el 27 de febrero, que esta entiendo que tiene mucho interés para los que estáis aquí en la sala. A lo mejor Arnaldo luego la cuenta con más detalle, que se la conoce fenomenal. Y que es la primera declaración de subproducto que se produce en este país, ¿no? Y además que creo que va a suponer un apoyo importantísimo a la industria agroalimentaria y al pienso, ¿no? ¿Qué supone esta orden ministerial? Esta orden ministerial cierra el círculo en la industria agroalimentaria. Los residuos de la industria agroalimentaria que se generen, como esto me lo explica fenomenal Arnaldo. Por ejemplo, una fábrica de zumos, ¿no? La cáscara de las naranjas, ahora mismo son un residuo. Entonces, a un empresario normalmente la palabra residuo le rechina y es como, por favor, que alguien se ocupe de esto, que no me quiero ni enterar de lo que es. Si eso, en vez de considerar un residuo, consigues volver a meterlo en la cadena, en el ciclo productivo, lógicamente, solamente si deja de ser residuo, si cumple con las condiciones de la alimentación animal, puede destinarse como materia prima secundaria para la alimentación animal, ¿no? Y se mete como pienso. ¿Qué pasa? Que ahora no tienen que ser gestores de residuos ni nada. O sea, ahora mismo simplemente si ese producto, ese producto que haya superado la fecha de consumo preferente, pues directamente puede ir a la industria del pienso animal, ¿no? Nosotros somos un país altamente dependiente de materias primas para la fabricación de pienso y esto nos puede convertir en una industria más puntera de lo que ya somos, que somos los segundos de Europa. Pero esta dependencia también la vamos a disminuir. O sea, es decir, que el uso de subproductos es algo que nos va a abrir mucho campo, ¿no? Y luego, la fin de condición de residuo, esta no las voy a contar mucho porque entiendo que no les afecta mucho, son los aceites usados y los marpoles, pero estas son básicamente en buques, son residuos de buques. La reutilización del agua. Aquí es donde más dinero hay destinado, lógicamente por la importancia del agua en nuestro país, y básicamente promueve la reutilización del agua en la agricultura, ¿no? Y hay, como pueden ver, 478 millones de euros destinados al agua. Y más de más, sí. Aquí hay 241 millones. Eso es el Ministerio de Industria, Economía y Competitividad. Prácticamente las ayudas de Horizonte 2020 y el plan de I+D+I de España va a reorientarse para financiar proyectos de competitividad en temas de investigación en colaboración público-privada de temas de economía circular. Empleo y formación. Aquí, cuando invitamos al Ministerio de Empleo a sumarse a la estrategia, haciendo su papel, el Ministerio de Empleo lo primero que dijo, ojo, yo solo participo si esto crea puestos de trabajo. Y, hombre, la Comisión ha dicho que crea puestos de trabajo. Y entonces hicieron un estudio por si acaso podía destruir puestos de trabajo, ¿no? Esta transición de una economía lineal a circular. Y efectivamente confirmaron que no solamente se van a crear más puestos de trabajo, sino que van a ser puestos de trabajo de más calidad.
Y encima, otra cosa que es muy buena es que son puestos de trabajo ligados al territorio, lo que también nos va a ayudar a frenar el despoblamiento, ¿no? Bueno, en Andalucía, la verdad que aquí no se quiere, de Andalucía no se va nadie, pero en el norte de España sí que tenemos un problema de despoblamiento serio, ¿no? Luego también, por ejemplo, van a trabajar mucho en fomentar la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar con residuos que con productos, ¿no? En fin, sensibilización y participación. En este sentido, tanto comunidades autónomas como la Federación Española de Municipios y Provincias, como los ministerios implicados, todos vamos a hacer campañas de sensibilización dirigidas a los ciudadanos. ¿Por qué los ciudadanos también tenemos un papel aquí? Los ciudadanos tenemos un papel importantísimo, primero como consumidores. Lo que comentaba antes María, el consumo responsable es básico. Es decir, yo cuando tomo mi decisión de que compro una cosa u otra, tengo que ser consciente de si esto se va a convertir en un residuo pronto o no. O sea, si yo compro responsablemente, intentaré comprar cosas que me duren mucho. Si yo compro algo que a los 2 días es un residuo, no estoy ayudando a que se cierre el círculo, ¿no? Por otro lado, los consumidores, los ciudadanos, tenemos una responsabilidad muy importante a la hora de separar en casa, ¿no? Los residuos domésticos, por ejemplo, la fracción orgánica contamina mucho todas las demás fracciones. El plástico, el papel, todo, si está en contacto con la materia orgánica, se ensucia y pierde valor. Y ese residuo ya va a vertedero. O sea, desde luego, insisto que hay que avanzar muchísimo en la recogida separada y en los hogares. Y todos y cada uno de nosotros aquí sí que podemos y debemos hacer cosas, ¿no? El Pacto por una Economía Circular fue un pacto que lanzamos en septiembre del año pasado, a la que invitamos en el acto que inauguró el comisario Vela con la ministra. Invitamos en ese momento, por cuestiones de aforo, solamente a 55 entidades, ¿no? Y hasta la fecha se han adherido 246 entidades que están aquí. No, este es el pacto, estos son los compromisos del pacto, es un decálogo a lo que se comprometen aquellas entidades que se adhieren. Perdón. Bueno, estas son las... Bueno, y yo creo que yo con esto ya, si quieren, yo luego estaré encantada de contestar las preguntas que nos hagan y quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Paloma, y disculpa, pero bueno, yo creo que por no acumular retrasos y para que dé lugar a hacer alguna cuestión o plantear alguna pregunta. Y un poco escuchándonos a las tres y con los debates que normalmente solemos tener con los sectores económicos, y aquí estamos hablando hoy pues con un sector muy importante, ese sector ganadero, una gran cooperativa. Cuando estamos hablando de sensibilizar a la opinión pública sobre estas cuestiones, sobre utilizar pues otros productos, utilizar menos plástico y cambiar sus usos por otros biomateriales. Muchas veces a nosotros se nos plantea, en los fabricantes, estamos compitiendo con la economía del petróleo. Estos productos tenemos que hacer que la economía circular sea sostenible, pero también sea económicamente sostenible. ¿Existe alguna medida que fomente el uso de estos biomateriales, tanto de envases, de cara al consumidor, de cara a los productores? Es decir, que fomentemos realmente el consumo de esos productos, porque nos planteamos, creo que ha sido en Francia, que han establecido alguna norma en el sentido de que ya no se van a utilizar envases de plástico, vasos de plástico, van a ser otro tipo de materiales. ¿Existen algunas otras experiencias o a nivel europeo se está pensando en algo, a nivel nacional se está pensando en algo? Porque ese es un poco el debate. Para iniciar esta nueva tarea de economía tenemos que también pues ligarlo a alguna medida también que suponga un impacto para que el consumidor también tenga capacidad de reacción y la industria también lo haga, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Bien. Por un lado, hoy, de hecho, estamos enviando al Consejo de Estado el proyecto de Real Decreto de bolsas, para reducir el consumo de bolsas, que también es transposición de una directiva comunitaria, en el que
Vamos a establecer la obligatoriedad de cobrar las bolsas de plástico a partir probablemente será el 1 de julio de este año, y en el 1 de enero del 2020 se van a prohibir todas las bolsas de plástico, menos las que sean compostables. Entonces, ese es un guiño, por un lado, a lo que comentabas antes del fomento de los biomateriales, o sea, aunque no todo lo compostable tiene que ser bio, pero bueno, va en la línea, ¿no? Porque sí que nos hemos dado cuenta que el consumo de bolsas, de plástico de un solo uso es un problema, ¿no? No solamente en España, sino a nivel mundial, ¿no? Por otro lado, nosotros estábamos esperando a la Estrategia Europea de Plásticos para avanzar en articular algún instrumento jurídico para regular los plásticos de un solo uso, como has comentado, que en Francia, la propuesta de Francia ha sido muy ambiciosa, ¿no? Aunque también hay comunidades autónomas en España, como Navarra o Baleares, que también están siendo bastante ambiciosos en este sentido. Y estamos expectantes con la consulta pública que ha hecho la Comisión, a ver qué resultados ofrece, porque desde luego que si tenemos la legitimidad de la ciudadanía, tendremos más credibilidad para avanzar en ver qué tipo de instrumento jurídico adoptamos para regular el plástico de un solo uso, que algo tendremos que hacer, ¿eh? Porque está claro que la situación es insostenible y que hay que adoptar medidas lo antes posible. Yo creo que por mi parte. Yo solo quería clarificar un pequeño elemento, que la estrategia de plásticos, como he comentado, es una estrategia holística, ambiciosa, que no se centra solo en una posibilidad, además entendiendo que los plásticos, los bioplásticos pueden tener tanto riesgos como oportunidades. Hay que hacer un estudio claro, se están desarrollando estudios de análisis del ciclo de vida para entender cuándo es más adecuado utilizarlos, cuando es menos. La idea es trabajar con la industria del plástico para moverse hacia una circularidad, a aplicar criterios de ecodiseño para que sea más fácil reciclar, a trabajar para que se separe correctamente y se pueda reciclar, incorporar plástico reciclado. Hay un abanico de oportunidades que están incluidas en la estrategia de plástico. Con respecto a los plásticos de un solo uso, es cierto que se abrió una consulta pública justo antes de Navidades, que cerró el 12 de febrero, el 12 de marzo cerró la vuestra, pues la nuestra cerró el 12 de febrero o algo así. Se reunieron alrededor de 1.700 respuestas que se están analizando y que permitirán dar respuesta a cuál es el tipo de instrumento que se va a poner en marcha, que se prevé que sea para esta primavera. El último punto, el de las bolsas compostables o biodegradables, es importante que se informe al consumidor de qué características tienen y cómo es el proceso de reciclaje. Es muy importante que el consumidor sepa qué va a pasar con esa bolsa una vez que se elimine, que se tire. Y por mi parte, ya. Muy bien, para ti. Muy bien, pues yo creo que, no sé si vosotras queréis comentar alguna cosa adicional, si no, bueno, veo que las redes sociales están siguiendo el evento, no sé si hay alguna pregunta que plantean, veo que no, desde las redes sociales. Y bueno, por mi parte, pues agradeceros. Yo creo que esperar que entre todos esto sea una realidad y sobre todo que nos queda, yo creo que mucho trabajo por delante y mucha sensibilidad por delante para afrontar los temas y fundamentalmente, como dice Paloma, los más feos, que son los de residuos, son en los que realmente tenemos que reparar en este caso mucha más atención para el futuro. Pues nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a COGA.